Antes de ponernos delante de la palabra del Señor en esta mañana, vamos a dar gracias. Vamos a dar gracias al Señor, pues no por nada nuevo de lo que nos hayamos estado dando mientras que hemos estado en el tiempo de alabanza, sino damos gracias al Señor por ser misericordioso con nosotros. Si hoy estamos aquí, es solamente por su misericordia. Si estamos aquí hoy, es porque el Señor es bueno con cada uno de nosotros. Si estamos hoy aquí, es porque nos da el gran privilegio de venir a alabarle y adorarle, reconociendo su nombre, reconociendo quién es Él, reconociendo lo que ha hecho por cada uno de nosotros. Y si hoy es la primera vez que estás aquí, también es un día donde tienes que darle gracias al Señor, porque nunca sabemos si hoy puede ser el día donde el Señor puede tocar tu corazón, donde su palabra puede revelarse en tu vida. Y tu corazón, que ahora mismo es un corazón donde hay orgullo, pues se convierte en un corazón totalmente quebrantado y un corazón que se remueve por completo y se da cuenta de su necesidad auténtica de tener que estar delante de aquel que es el único que da vida, aquel que es el único que hace, como hemos leído en el Salmo, grandes maravillas en la vida de cada uno de nosotros. Así que le voy a pedir a Miguel, ¿tú puedes dar gracias al Señor y poner este tiempo delante de Él? Padre, gracias en este día, Señor, porque una vez más tú vas a permitir que podamos escuchar tu palabra, Señor. Una vez más tú permites que podamos estar aquí para honrar tu nombre, Señor, y decirte que te adoramos en este día y que engrandecemos tu gran nombre, Señor, porque grande eres tú, Señor, Rey de Reyes. Gracias, Señor, por tu palabra. Te pido que tú unjas los labios de nuestro hermano Boris, Señor, tú estés en él, Padre, para que por tu santa voluntad puedas transmitir la palabra con fuerza, Señor, y haznos profesores a nosotros, Padre, en este día para poder entender todas aquellas cosas que tú quieres que nosotros aprendamos y sepamos de ti. Bendito sea tu santo nombre, en el nombre de Dios. Amén. Amén. Después de la semana pasada, los que estuvisteis, pues no sé si acordaréis que tuvimos, en el tiempo de alabanza, tuvimos un vídeo donde la letra de la canción que estuvimos escuchando hablaba acerca de dónde estaba puesta o de dónde está puesta nuestra esperanza. La canción se titulaba Mi esperanza está en Jesús. Y de alguna manera, el título de la palabra que en esta mañana quería traer a vosotros, pues ese título lo había copiado. No sé si eso tiene copyright o no, pero lo había copiado en esta mañana porque precisamente el tema es el mismo. Mi esperanza está en Jesús. Lo único que pasa es que doy gracias al Señor porque si no hubiera venido con claridad el título, cualquiera de los cánticos que hemos estado cantando en esta mañana perfectamente podía haber puesto también el título porque, si os dais cuenta, está apuntando todo, está apuntando a lo mismo. Nuestra vida tiene que ser una vida que esté enfocada en el Señor Jesús. Nuestra vida tiene que ser una vida que tiene que ser en obediencia al Señor. Y si nuestra vida no está en ello, realmente no conozco al Señor. Si no conozco al Señor, difícilmente puedo alabarle, difícilmente puedo adorarle. Si no conozco al Señor, no puedo obedecerle. Si no conozco al Señor, me tengo que hacer muchas preguntas, como por ejemplo, ¿dónde entonces está puesta mi esperanza? Si no conozco al Señor, mi vida difícilmente puede ser una vida que ha sido quebrantada y difícilmente puede ser una vida que ha sido cambiada por completo. Hemos estado viendo durante los últimos domingos, los últimos 2 meses aproximadamente, hemos estado viendo y hablando acerca del pecado que hay en el hombre. Y hemos visto y nos hemos dado cuenta que cada parte de nuestra existencia humana está totalmente corrompida por el pecado y está bajo su poder. Desde nuestro entendimiento, desde nuestra propia personalidad, desde nuestros sentimientos, desde nuestras emociones, todo
incluso aún nuestra propia voluntad, están sujetos al pecado. ¿Qué significa esto? Significa que somos esclavos del pecado. Y esclavo del pecado no significa de que me tiro 95% del tiempo estando en la presencia del Dios, adorándole y alabándole, buscando hacer su voluntad, pero como estoy sujeto al pecado hay un 5% de ese tiempo que peco. No. Normalmente cuando estamos sujetos y somos esclavos de algo, somos esclavos de algo en la totalidad de nuestros días, en la totalidad de las horas del día. Y esto es una realidad que es bastante impactante. El reconocer esto en nuestra vida es algo que debe ser aterrador, porque sabemos que delante de Dios no podemos estar cuando hay pecado en nuestras vidas. Nuestro Dios es un Dios santo y justo. El pecado no puede estar en Él, no puede estar delante de la presencia de Dios del pecado. Entonces, reconocer realmente esto en nuestras vidas, como digo, es algo que realmente es aterrador e impactante. Pues tan devastador es el poder del pecado sobre nosotros, que cuando vemos incluso la gloria de Dios, terminamos muchas veces dándole la espalda. Hay orgullo, hay pecado, pero el orgullo no lo quitamos del medio. Hay pecado, hay soberbia en nosotros. Y cuando nos asomamos a la palabra de Dios y nos vemos en el espejo de su palabra y nos dice con claridad cuál es la situación real de nuestra vida, tenemos la gallardía, entre comillas, incluso de indignarnos delante del Señor. ¿Cómo? ¿Cómo puede ser tan duro? ¿Y cómo puede hablarme con estas palabras tan fuertes? Como he dicho antes, Dios es justo y santo, por lo tanto, no va a tolerar nunca el pecado. Y Pablo nos recuerda algo que es también bastante importante para nosotros, que el pago que acumulamos por nuestros pecados tiene un nombre, y ese nombre es la muerte. No hay otro. No hay otro. Esta es una muerte espiritual, es decir, significa que estamos separados de Dios, porque una separación de nuestro miserable y pecaminoso ser de la presencia y del santo de Dios es precisamente lo que hay en la vida de aquel que no está dispuesto a estar enfocado en el Señor y está dispuesto a obedecerle. No hay, nos recuerda la palabra del Señor por si tenemos algún tipo de duda, no hay ni un justo entre nosotros. Ni uno. Ni siquiera uno. Y por ese motivo, un día, como acabamos la semana pasada, la semana pasada, creo, en la predicación de Alfonso, y que con alguna hermana lo comentábamos, ¿no? Decíamos, delante del Señor ha dicho Alfonso, que un día toda boca será cerrada, toda lengua será silenciada y todo el mundo tendrá que dar cuentas delante de Dios. Y eso realmente, pues, nos aterra. Pero, y en esta mañana quiero hablaros precisamente del pero, el pero que es importantísimo en la palabra del Señor. Un pero que en muchas ocasiones había escuchado desde este púlpito. Cada vez que nos encontremos en la palabra del Señor con un pero, ¿sabéis lo que hay que hacer? Hay que pararse. Hay que pararse cuando encontramos un pero dentro de la palabra del Señor. Pero vamos a ver, y en esta mañana quisiera compartir con vosotros un pasaje en Lucas que suena a que estamos un poco fuera de tiempo, como etiquetamos todas las cosas en nuestras vidas, incluso hasta los pasajes de la palabra del Señor, nos atrevemos a etiquetarlo y decimos, esto se dice, este pasaje es para la cena solamente, este pasaje es para celebrar la Navidad, o este pasaje... Vamos a leer Lucas capítulo 1 y voy a leer desde el versículo 26, un pasaje que es el anuncio del nacimiento de Jesús. Dice así la palabra del Señor. Al sexto mes,
Se está refiriendo, porque está hablando hasta este momento, acerca de Elizabeth, la prima de María, que está embarazada de Juan el Bautista. Pues al 6º mes de esta embarazada, Elizabeth dice que el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David. Y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: «Salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres». Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba qué salutación sería esta. Entonces el ángel le dijo: «María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande, será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin». Entonces María dijo al ángel: «¿Cómo será esto? Pues no conozco varón». Respondiendo el ángel, le dijo: «El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y he aquí, tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el 6º mes para ella, la que se llamaba estéril, porque nada hay imposible para Dios». Entonces María dijo: «He aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra». Y el ángel se fue de su presencia. Este pasaje, me imagino que todos nosotros estamos familiarizados con él. Lo hemos leído muchas veces, lo hemos escuchado, incluso ha llegado a ser malinterpretado al tomar mal lo que son la Vulgata, lo que son la concepción de la palabra original en sí y traducirla, y ha dado lugar a darle concretamente a María, a darle pues unos honores y unos cargos que realmente no tiene, ¿no? Aquí está hablando de algo muy importante. Aquí está hablando precisamente a lo que os decía antes, los peros. Porque después de escuchar malas noticias, que no viene a ser otra cosa distinta que la realidad de lo que hay en la vida de cada uno de nosotros cuando estamos dentro del pecado, cuando el pecado está reinando en nuestra vida, pues esta palabra, el pero, hace que levantemos nuestros ojos en busca de esperanza. ¿Y qué es la esperanza? ¿O qué entendemos por esperanza? La esperanza es la espera de algo que no se ve, pero que ha sido prometido. Así que, si os dais cuenta, desde el principio ya no está hablando de que tenemos que ser conocedores de la palabra de Dios. Tenemos que ser conocedores de las promesas de Dios. Tenemos que ser conocedores acerca de quién es Dios, de ver su gracia, de ver su misericordia, como hemos estado cantando, de ver su amor. Porque si no somos conocedores de ello, difícilmente vamos a poder tener puesta nuestra esperanza en algo que ni tan siquiera conocemos. La esperanza, como he dicho, es la espera de algo que se ve, que no se ve, pero que se ha prometido. Bienaventurado es el hombre que tiene su esperanza puesta en Jesús. Porque si tienes tu esperanza puesta en Jesús, es porque conoces al Señor Jesús. Si no, decirme de qué manera podemos tener puesta nuestra esperanza en algo que ni tan siquiera conocemos. O cómo podemos tener puesta nuestra esperanza en algo que conocemos de oídas. Bienaventurado es el hombre que tiene su esperanza puesta en Jesús. Aún, incluso, aunque haya en cada uno de nosotros tribulación. Porque la tribulación y la angustia no es ni mucho menos excusa como para que nuestra esperanza esté puesta
en roca, en un sitio sólido, y nuestra esperanza esté bien cubierta. Esta, nuestra vida, a pesar de las circunstancias, si está puesta y confiando en el Señor Jesús, siempre dice la palabra del Señor, traerá fruto. Así que no hay vaguedad alguna en la esperanza del creyente. Se trata de una firme ancla para el alma, porque el Señor mismo es su esperanza y Cristo en Él es la esperanza de gloria. El pero apunta, por lo tanto, como digo, a esperanza. Y esta palabra tiene una habilidad muy interesante, porque tiene la habilidad de cambiar por completo el sentido de cualquier frase. ¿Os acordáis? Bueno, antiguamente, hace ya bastante años, cuando antes de los email, antes de los WhatsApp y demás, el hombre, después de comunicarse haciendo señales de humo, en plan prehistórico, nos comunicábamos por una cosa que se llamaba por telegrama. Yo espero que todavía muchos de nosotros nos acordamos de lo que significaba el telegrama. Íbamos allí a correo y mandaban y mandaban el telegrama. El telegrama no podía ser muy largo porque costaba mucho dinero. Por lo tanto, como nos cobraban por palabra o por letra, ya no me acuerdo, pero nos cobraban por eso, pues teníamos que saber elegir muy bien lo que íbamos a poner. No podíamos divagar, porque como te saliera un párrafo muy grande, te costaba un riñón lo que era el telegrama. Tenías que ir muy directo. Y muchas veces, cuando la gente recibía telegramas, precisamente por ahorrar tantas palabras para que no le saliera mucho dinero el que te mandaba el telegrama, te daba un susto, te daba un vuelco el corazón tremendo por lo que tú leías. Mirad la importancia del término o de la palabra pero en medio de cualquier mensaje. ¿Os imagináis que nos llegue una especie de telegrama, vamos a decir ahora un WhatsApp, cortito, y que nos diga un hijo llamando a su madre, le diga, mamá, hemos tenido un accidente? ¿Os podéis imaginar la pobre madre lo que le puede entrar por el cuerpo? Si continúa el texto, si continúa el mensaje y dice, mamá, hemos tenido un grave accidente de coche, pero hemos salido todos ilesos. La cosa cambia bastante, ¿verdad? Ese pero ha cambiado por completo el mensaje. De pasar de una situación de mucha angustia que podría tener la madre porque su familia tiene un accidente grave de coche, pues pasa ahora a tener preocupación, pero evidentemente ya no está tan aterrada. Ese pero ha cambiado bastante el significado. Esa enfermedad, te dice un médico, es mortal. Te manda el SAE, un mensaje, un correo electrónico a tu casa después de haberte hecho unos análisis y le dice, señor Francisco Rodríguez, después del análisis le tenemos que decir que usted tiene una enfermedad que es mortal. Imagínate el caso mío, que no hace falta que me diga que la enfermedad sea mortal para que ya me asuste si esto llega y ahí se queda el mensaje, lo que me puede entrar por el cuerpo. Pero si continúa y dice, pero encontraremos seguro el tratamiento apropiado. Ahí ya me viene un rayito de esperanza. La situación no es fácil, pero me viene más esperanza. ¿Entendéis el significado de lo que puede cambiar ese término pero? El problema es cuando ese término pero no aparece en medio de ningún mensaje. Cuando la oración termina y nos quedamos solo con las malas noticias. Las malas noticias que hemos estado hablando antes son sencillamente la realidad del ser humano. Nos hemos asomado a la palabra del Señor. Nos hemos asomado y nos vemos en un espejo lo que realmente hay en nuestro corazón. Por eso es motivo de que mucha gente no está dispuesta ni tan siquiera a asomarse a la palabra del Señor. Porque la palabra del Señor te va a mostrar la realidad. Y la realidad de mi vida, la realidad de nuestra vida, es una realidad muy dura. Son malas noticias.
El pecado está anidando en mí. No hay solución ni por mucho esfuerzo, ni por mucha sabiduría que tenga para cambiar ese mensaje. Hermanos, qué gloriosos son los textos donde nos aparece precisamente el término pero. Cuando nos aparece ese término pero, son textos magníficos porque ha cambiado. Pero ese pero, esas malas noticias del pecado del hombre y del juicio de Dios, no son el final de la historia, sino habría solamente desesperación, habría desesperanza en la vida de cada uno de nosotros. Y la palabra del Señor, desde el principio, el Señor nos viene a revelar, en primer lugar, nuestra realidad. Nuestra realidad. No hay otra realidad. Pero la palabra del Señor nos muestra también un camino, una esperanza que queda claramente marcada desde el principio, que apunta a una sola dirección, a Cristo Jesús. Él es la única esperanza. Usted es un pecador destinado a ser condenado, pero Dios ha actuado para salvar a pecadores igual que tú y yo. Gloria a Dios por ello. Si el pero apunta a la esperanza, hay que anunciar que mi esperanza, por lo tanto, está en Jesús. Mi esperanza está en Jesús. De ahí que es una buena noticia de parte de Dios para un mundo que está en tinieblas, un mundo que está rodeado de muerte, un mundo que está rodeado de miseria debido al pecado, pues son buenas noticias, siempre son buenas noticias el anuncio de la venida de Jesucristo. Y los evangelios así lo anuncian. Si miramos cada uno de los evangelios, desde el principio el autor está enfocado en Cristo y está enfocado en su venida, porque su venida es necesaria para que el hombre pueda ser rescatado, para que el hombre no termine en la condición en la cual se encuentra de muerte y de pecado. Y la venida del Señor Jesucristo es el anuncio de que ahora todo ha cambiado. De tal manera que este pero que está apuntando hacia la esperanza, esta esperanza la encontramos desde el principio, no solamente ya en los evangelios, desde el principio de la Biblia, el primer libro, desde el libro de Génesis, ya nos encontramos precisamente ese rayo de luz, ese rayo de esperanza que divinamente Dios pone en medio de la situación catastrófica, aterradora que hay en el hombre. Mirar, en medio de la desesperación de Adán y Eva, debido a su desobediencia, Dios da ese mensaje de esperanza. Dios da en el huerto del Edén ese mensaje de buenas nuevas, ese mensaje de salvación. Quizás una pista de lo que está por venir. ¿Y dónde lo vemos? Lo vemos precisamente en el capítulo 3, cuando está la frase final de la sentencia de Dios contra la serpiente. Y le dice, Él te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. ¿Qué significa eso? Pues significa que Dios quería que a pesar de la rebeldía de Adán y Eva, aún sin ser merecedores de ello, tuvieran una esperanza que pudiera cambiar el final terrible de la historia de sus vidas. Y aquí está parte del Evangelio, aquí están parte de esas buenas noticias en medio de ese caos debido a la rebeldía, a la desobediencia. Una semilla, o la semilla de estas buenas nuevas noticias, logra germinar, logra brotar, logra crecer. Y a través de la ley y de los profetas, Dios prepara sencillamente al mundo para llevar a cabo sus planes contra el pecado por medio, ¿sabéis de qué? De la vida, de la muerte y de la resurrección de Jesucristo. Así que el texto que hemos leído de Lucas, capítulo 1, es uno de los textos que he escogido de cualquiera de los 4 evangelios. Podría haber cogido cualquiera de los otros, porque como digo, los demás evangelios
resaltan desde el principio la persona de Jesús en el comienzo de cada uno de sus textos. Pone, por lo tanto, en evidencia que su vida, la vida de Jesús, no es la vida de cualquier hombre normal. He cogido el texto de Lucas por el nacimiento virginal que es anunciado a María, porque este texto nos habla desde el principio del nacimiento de alguien que es hombre, es una persona igual que tú y yo. Pero si seguimos mirando el resto de los textos de los evangelios, nos damos cuenta que ese hombre no es solamente hombre, y aun siendo hombre, es un hombre muy especial, porque en él no aparece algo que todos nosotros desde el momento que nacemos tenemos en nuestra vida. ¿Sabéis cómo se llama eso? Se llama pecado. Él nació sin pecado. Mateo apunta y se enfoca también en el Señor Jesús al principio de su evangelio, y lo hace en forma de una genealogía. Empieza a hablar en el texto algo que muchas veces se nos vuelve a muchos de nosotros un poco largo y cansado, porque no terminamos de entender esa pechada de nombres, ¿no?, que aparecen uno detrás de otro, fulanito tuvo a menganito, menganito a zotanito tuvo, y así una y otra y otra y otra, y no lo terminamos muchas veces o nos cansamos. Pero ¿sabéis lo que está haciendo, por ejemplo, Mateo anunciando esa genealogía? Mateo, que lo está haciendo de una manera también muy personal, está apuntando hacia la ascendencia profética de algo que hemos estado precisamente cantando hoy y hemos leído también en los Salmos, apuntando al rey David, la ascendencia del rey David, incluso apuntando luego al mismísimo Abraham, del cual Mateo viene a decir que Jesús, para que se cumplan las profecías, para que se cumplan las promesas, Jesús viene precisamente de esa misma raíz. Y Marcos, anunciando en boca de Juan el Bautista la preeminencia de Jesús, viene a decir, cuando está en el bautismo, algo que también nos acordamos: ahí viene alguien que yo no sé ni tan siquiera digno, ¿no?, de desatar o de atar la correa de su calzado. Y Juan, con una declaración aún todavía si cabe más sorprendente, nos dice: en el principio, es decir, nos empieza a llevar al Génesis, nos transporta hasta el Génesis 1 y nos dice: en el principio era el Verbo. ¿Vale? En el principio de todo era el Verbo. Y dice Juan: y el Verbo era Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. ¿A quién se estaba refiriendo? Se estaba refiriendo a este hijo que iba a nacer de esta mujer, de María, una mujer que se turba cuando ve el ángel del Señor y le muestra esas grandes promesas. Y ella dice: pero ¿cómo es posible si estoy desposada? Desposada, estaba ya comprometida con José, pero todavía ni convivía con él, porque estaban a la espera de lo que era la celebración, ¿no?, de la boda. ¿Cómo es posible que me pueda estar embarazada? Quedó totalmente turbada ante el anuncio de Gabriel, del ángel Gabriel. En Lucas tenemos este anuncio, como digo, del nacimiento virginal de Jesús a María, dando el ángel unos nombres que dan claridad al carácter y a la persona de Jesús. Si mi confianza, si mi esperanza está puesta en Jesús, tengo que conocer al Señor Jesús. El ángel, cuando hace este anuncio a María, pone con claridad las características que hablan acerca, como digo, del carácter y de la persona del propio Señor Jesús. Y que en Él se van a cumplir las promesas que ya están dadas por Dios desde el principio de su palabra, de la revelación de su palabra. Por lo tanto, apunta de que Él va a ser alguien muy especial, y tan especial. Es el Hijo de Dios, y tan especial. Es Dios mismo que ha sido encarnado y que va a vivir como uno más que nosotros. Al 6º mes del embarazo de Elizabeth, el ángel Gabriel comunica
este anuncio a José y a María. Y Lucas lo que hace es que describe a María diciendo que estaba desposada con un varón. Como he dicho, esta pareja se consideraba ya marido y mujer, aunque no vivieran juntos hasta la ceremonia de la boda. Por eso se turbó al escuchar esto María. El mensajero saluda con las palabras «salve muy favorecida». El ángel lo que estaba era comunicando a María desde el principio que Dios le había otorgado un privilegio muy grande, un honor muy especial. Por supuesto, ¿no?, que María iba a ser muy favorecida, pero a continuación le dijo: el Señor es contigo. Todo estaba bajo los propósitos divinos de Dios, todos los detalles. Y ese es en sí mismo la razón suficiente para apoyarse en las palabras que venían al principio de que has hallado gracia delante de Dios, que aparecen en el versículo 30. No es que tuviese el privilegio que luego nos ha llegado y que ha sido trastocado, como digo, de esos poderes extraordinarios que puede tener María, que la ponen como la Madre de Dios. No, sino que nos deja claro de que está hablando acerca de que ha hallado gracia delante de Dios. Ha hallado gracia muy especial entre las mujeres. Ella va a ser el instrumento que va a poder dar luz al Señor Jesús. ¿Habrá privilegio mayor que ese? Y Dios estaba al corriente, Dios estaba en el control de cada una de estas cosas que estaban pasando en este momento tan importante. Hermanos, debido a la desobediencia de Adán, como he dicho antes, padre de la raza humana, hizo que todos los seres humanos necesitaran de la misericordia y de la gracia de Dios. María, habiendo hallado gracia, en verdad, podía considerarse muy bienaventurada, es decir, bendita entre las mujeres. Pero enseguida el ángel menciona el motivo principal de su mensaje. Y María dice que habría sido seleccionada como instrumento para introducir al mundo la forma humana del prometido Mesías. Iba a tener un hijo, no uno cualquiera. Y a continuación lo describe de una forma el ángel impresionante. En primer lugar, dice el versículo 31, será llamado Jesús. Será llamado Jesús. Ya su nombre, hermano, viene a revelar las funciones particulares que iba a ejercer, porque al decirle llamará su nombre Jesús, su propio significado es porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Él salvará a su pueblo de sus pecados. Ese es el significado de Jesús. Por lo tanto, su nombre es maravilloso. El nombre que el ángel le está diciendo que ponga a ese niño es un nombre maravilloso. Le dio Dios un nombre que es sobre todo nombre, para que, como dice Pablo, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Y será grande, dice el versículo 32. El propio Señor Jesús, ante sus discípulos y ante los fariseos, viene a decir lo siguiente: uno más grande que el templo está entre vosotros. Este es el del que precisamente el profeta Isaías, que también lo hemos estado leyendo al principio de la reunión, vino a profetizar y vino a hablar del siervo sufriente, el Cristo, el Mesías, apuntando a este niño. Yo le daré parte con los grandes, con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. De cualquier frase, él será grande, pero dice también él será llamado Hijo del Altísimo. Su nacimiento ya de por sí estamos viendo que fue milagroso, habiendo sido por la operación del Espíritu Santo. Siendo Hijo de Dios, Cristo es el mismo Dios dotado de las infinitas perfecciones que solamente pueden proceder de alguien que es divino, del propio Dios.
Es igual a Dios el Padre. Sin embargo, para cumplir la voluntad del Padre, asumió la condición de hombre. Y es por mantener precisamente este título de Hijo de Dios, ¿os acordáis? Que ante el Sanedrín, os acordaréis que fue precisamente condenado a muerte como blasfemo. Por lo tanto, la grandeza que se le atribuye al Hijo de María, que es llamado Hijo del Altísimo, es aún más notable por una razón, porque se va a combinar con la humildad y con la disposición del Todopoderoso, del Excelso, a estar dispuesto a sacrificarse por la salvación de los pecadores. Vuelvo a repetir, si no conocemos a Jesús, si no conocemos su carácter, si no conocemos su obra, ¿cómo puede estar nuestra esperanza puesta en Él? Mirar lo glorioso de su nombre, mirar lo glorioso de su persona. Él fue todo hombre, fue hombre completo, pero también fue Dios completo, fue alguien divino, toda la divinidad estaba descansando de Él. Y no podía ser de otra manera, no podía ser de otra manera. Y esto no es algo que se nos comunica solamente en los evangelios, desde los profetas, desde los primeros versículos de la Biblia, ya Dios está revelando al hombre la persona de aquel que iba a venir necesariamente para rescatar y salvar a su pueblo de sus pecados. Tendría el trono de David su padre, cumpliendo así la profecía. La podéis mirar en Crónica, la podéis mirar en el segundo libro de Samuel, pero está hablando acerca de la profecía de el trono de su padre David, que se iba a cumplir precisamente en Jesús. De la misma manera que Dios, permitió de que él fuera sustituido como rey, porque cuando subió al trono Saúl, lo que vino a hacer en definitiva fue sustituir la confianza que el pueblo de Israel tenía puesta en Dios y la puso su confianza en de alguien que parecía que se le veía de carne y hueso, poderoso, con muy buenas intenciones, y hasta Dios permitió esto. Luego vemos que la palabra misma nos dice de que Dios quitó de delante del propio David, apartó a Saúl. Era un hombre de carne y hueso, por mucho rey que fuera. Él tendría el trono de David su padre, y él, como dice el versículo 33, reinará sobre la casa de Jacob. Pero reinará ¿para cuánto tiempo? 10 años, 15, 20, 40, 50 años que pudo durar cualquier reino. Dice que reinará sobre la casa de Jacob para siempre, porque su reino no tendrá fin. El carácter mesiánico de este anuncio es evidente. El que iba a nacer había sido prometido a Israel en la antigüedad y todos los estaban esperando con ganas, todos los estaban esperando con ansia. Y todo esto en el nacimiento virginal de Jesús, cuando hemos leído el título de Hijo de Dios, pero también en la declaración de Juan cuando habla de que el Verbo era Dios y que el Verbo fue hecho carne. Esto viene a ser diseñado por Dios para decirnos quién es Jesús, completamente Dios, completamente hombre. Y este es el punto crucial para que podamos entender quién es aquel que es completamente hombre y completamente divino, que es el único que realmente puede salvarnos. No hay nadie que pueda rescatarnos del pecado, de la carga del pecado que el hombre tiene. No hay nadie, solamente Cristo Jesús. Solamente Cristo Jesús es el que nos puede rescatar. Él es nuestro único y verdadero Salvador. Aquel que es Hijo de Dios, sin pecado, igual en perfección divina al Padre. Él es el único apto para vencer la muerte y salvarnos del pecado. Por eso cuando cantábamos el domingo pasado, mi esperanza está puesta en Jesús, cantábamos aleluya, aleluya, y hablábamos acerca de aquel que es el único que trae victoria, el Señor. Para terminar, vemos cómo ha sido revelado el Señor Jesús, cómo es revelado aquel que nos salva, cómo es revelado aquel con el que tenemos que tener esa comunión íntima y tenemos que estar enfocados en todo momento en nuestra vida.
pero también nos habla acerca de algo muy especial, no solamente en cuanto a su carácter, en cuanto a su persona, sino en cuanto a su mensaje. Y hermano, en el mensaje del Señor Jesús nos encontramos vida. En el mensaje del Señor Jesús nos encontramos lo que Él está proclamando. ¿Qué proclama el Señor Jesús? El Señor Jesús proclama que el tiempo ha llegado. El Señor Jesús proclama que el reino de Dios está cerca. El Señor Jesús proclama la necesidad de arrepentimiento y creer en las buenas noticias, creer en el Evangelio. Cuando proclamaba que el reino de Dios había venido, todos aquellos que estaban escuchando este mensaje, pues de alguna manera corrían la voz de boca a boca, de tal forma que este mensaje se extendió por toda la región y las multitudes, dice que cuando veían al Señor Jesús hablar, lo rodeaban y escuchaban con emoción las buenas nuevas que Él traía. Pero, ¿qué era tan emocionante lo que podía hablar el Señor Jesús a su pueblo? Pues Dios, a través de su ley y sus profetas, predijo un tiempo donde tocaría su fin toda la maldad del mundo, donde su pueblo sería rescatado de sus pecados, y hablaba también de que se establecería un reino, su reino, el reino de Dios sobre la tierra. Y un día, el hijo de David, como hemos estado diciendo antes y que lo recogía las profecías en Crónicas también y en Segunda de Samuel, pues ocupará el trono eternamente, el hijo de David, apuntando al Señor Jesús. Su misericordia no se apartará de él, como dice, como se apartó de Saúl, al cual quitó de delante de ti. Y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Qué reino tan maravilloso, conociendo la marcha de los reinos en nuestros tiempos. Qué reino tan grande. Nacerá de una virgen en Belén, sufrirá para expiar los pecados y establecerá ese reino universal de justicia y de paz sobre la tierra y después en los nuevos cielos y en la nueva tierra. Todo esto ya estaba siendo anunciado muchos siglos antes de que el Señor Jesús naciera. Y aquellos que escuchaban el mensaje del Señor Jesús estaban familiarizados con este mensaje. Desde el que Isaías, que también estaba muy a la mente de todos, había dicho: su nombre será admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz, y su imperio y la paz no tendrán límites, siendo dispuesto y confirmado en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. Así que, hermanos, ¿no iban a estar emocionados cuando Jesús anunciaba la llegada de su reino? Si lo que estaba anunciando era lo que su pueblo, en teoría, estaba esperando desde siempre. Estaban esperando la llegada de su reino, estaban esperando la llegada de su Mesías. Significaba que el tan esperado y amado Mesías había llegado. Pero el reino que Jesús inauguró no se vino a parecer mucho a lo que había ni en los corazones ni en la mente de los judíos. Ellos querían un Mesías distinto. Ellos no querían tener puesta la vista en las cosas eternas, sino que querían tener puesta la vista en aquellas cosas que la mente le turbaban día a día, que les solucionara las papeletas del momento. Y lo que más oprimía al pueblo no era tener la vista en lo eterno, sino necesitaban de que su pueblo, que estaba siendo oprimido por el Imperio Romano, fuera quitado del medio. Eso era lo que realmente esperaban. Y Jesús, en cambio, predicaba, enseñaba, sanaba enfermos, perdonaba pecados, resucitaba muertos y declaraba ante las autoridades que su reino no es de este mundo. Hermanos, Él murió en la cruz en obediencia al Padre. Su sangre que derramó en la cruz ha sido sangre que cubre nuestros pecados y nos ha hecho que podamos volver a ser reconciliados con Dios. Estábamos apartados de Dios, no éramos dignos de estar delante de la presencia de Dios, pero precisamente por la sangre de Cristo, ahora
podemos estar delante de la presencia del Señor. Y el Señor que nos ve, Dios que nos ve a través de la sangre preciosa de su Hijo, ahora nos ve limpio, sin mancha. Él volverá para reinar en una tierra nueva, en un cielo nuevo y en una tierra transformada por el poder, y nos hará libres de la esclavitud del pecado. Qué buenas noticias, ¿no? Hemos empezado con noticias terribles para nosotros. Vemos la manifestación, la presencia, la venida del Señor Jesús, y nos ha cambiado totalmente las noticias para ponernos en buenas noticias, buenas nuevas de salvación. Pero estas buenas nuevas noticias serán buenas a aquellos que puedan sumarse a ellas. Porque si no aceptamos a Cristo en nuestros corazones, si realmente no tenemos nuestra esperanza puesta en Él, estas buenas noticias de salvación no vamos a poder ser partícipes de ellas. Así que nos volvemos otra vez a enfrentar con el problema de nuestro pecado. Si no sucede algo que realmente remueva la culpa de nuestra desobediencia y de nuestra rebelión contra Dios, seguimos estando separados de Él. Pero Jesús no vino solamente a inaugurar un reino, no vino a inaugurar solamente el reino de Dios, sino también vino para traer pecadores a Él, muriendo en vez de ellos, cargando con tu pecado, llevando tu castigo sobre sí mismo, asegurando tu perdón y justificándote ante los ojos de Dios y haciéndote apto para poder ser heredero de su reino. Y aunque antes éramos enemigos de Dios, os dije el jueves pasado, los que estuvimos en la oración, algo veremos de Colosenses 1. Aunque antes éramos enemigos de Dios y hacíamos malas obras, ahora hemos sido reconciliados mediante la sangre en su cruz. Hermanos, amigos, ¿dónde está tu esperanza? Espero de corazón que el Señor realmente se haya revelado en nuestras vidas, que nos haya cambiado, que nos haya rescatado, para que podamos decirle: mi esperanza está en Jesús. Tú eres mi Señor y Salvador. Toda la gloria, toda la honra solamente sea para ti. Que el Señor nos bendiga. Amén. Pues